Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a la escuela dominical. Siempre es un gusto y un privilegio poder estar en este lugar reflexionando la palabra de Dios. Y estamos abordando con nuestro hermano Gama algunas lecciones sobre la crianza, sobre la paternidad, sobre lo que significa ser padre, ser madre, las implicaciones. Y el día de hoy vamos a hablar de lo mismo, pero abordando los diferentes obstáculos que existen en la crianza y cómo Dios debe ser nuestra esperanza, cómo Dios debe ser nuestro apoyo cuando la crianza se torna un tanto difícil. Vamos a hacer una oración, por favor. Y enseguida iniciamos. Padre nuestro que estás en los cielos, glorificamos tu nombre, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero. Padre, perdona nuestras faltas, por favor. Límpianos y haznos más a la imagen de tu Hijo. Ayúdanos en este momento a entender tu santa palabra y a extraer los principios que son útiles para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la lección de hoy se titula El modelo bíblico de una crianza complicada, pero confiada en Dios. Es una especie de paradoja, porque la crianza siempre será complicada, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay circunstancias, hay casos en los que la crianza se vuelve todavía más complicada. Puede ser el caso de una mujer que es madre soltera, un hombre que es padre soltero, puede ser el caso de una mujer, un hombre que han sido abandonados por su pareja y se han quedado solos, solas con sus hijos. Pueden ser las dificultades tal vez económicas, las dificultades de tiempo, las dificultades de conocimiento en cuanto a la palabra de Dios, pero aunque muchas veces la crianza se torna complicada, eso no significa que nuestra crianza no puede estar confiada en Dios y colocando a Dios como nuestra esperanza en la labor de crianza para con nuestros hijos. Bien, el día de hoy vamos a hablar de un modelo bíblico, porque eso es lo que nos interesa. Y ustedes saben lo que dice segunda carta a Timoteo 3:16, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. O lo que dice Romanos, que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y el día de hoy vamos a examinar una historia del Antiguo Testamento en el primer libro de Samuel, para encontrar un modelo bíblico de una crianza complicada, pero a la vez confiada en Dios. Porque si algo queremos dejar muy en claro en esta lección, es que sea cual sea su situación de crianza, usted tiene una esperanza que no tienen los otros padres, que no tienen a Cristo. Esa esperanza se llama precisamente Dios, se llama Cristo. Usted tiene herramientas que solamente pueden encontrarse en Dios. E independientemente de que usted sea una madre soltera, un padre soltero, que su familia tal vez o su contexto familiar sea disfuncional, que la economía no sea la mejor, que su conocimiento sobre Dios no sea el más exacto, eso no significa que su crianza no va a ser exitosa. Si usted toma el modelo bíblico que hoy vamos a examinar, su crianza puede ser exitosa, porque confiamos también en esa ley que Dios nos ha dado en Gálatas, que todo lo que el hombre siembra, eso segará. De alguna manera nuestros hijos no son responsabilidad total en el sentido de que ellos tienen que decidir por Cristo, pero en un sentido, nuestros hijos sí son el reflejo de nuestro esfuerzo, de nuestra labor, porque todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. De alguna manera somos su autoridad, somos la guía que Dios puso, y a nosotros como padres, en el caso de los que son padres, Dios les va a pedir cuenta de lo que hacen sus hijos, en cierto sentido.
Quiero que leamos, por favor, el primer libro de Samuel, verso 1 en adelante. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes del Señor. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque el Señor no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque el Señor no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa del Señor. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. ¿Todos conocen la historia? ¿Qué pasó? Ana oró a Dios de manera ferviente y Dios le concede el poder tener un hijo, ¿verdad que sí? Muchas mujeres, muchos hombres anhelan tener un hijo. Probablemente este anhelo sí sea un anhelo natural, porque es la máxima expresión de lo que significa ser una sola carne. Pero por otra parte, a veces el anhelo y el deseo de tener hijos, en nuestro contexto y en el contexto de la Biblia muchas veces es meramente un capricho, como en el caso de Sara, ¿se acuerdan? Que el capricho fue tan fuerte que condujo a su esposo a una situación pecaminosa, que a la fecha sigue teniendo estragos en Medio Oriente, por cierto. Ahora bien, el punto es que no sabemos si era precisamente un capricho de esta mujer, probablemente sí, pero el punto es que Ana, cuando entiende que va a recibir a su hijo Samuel, ella hace ciertas cosas que hoy vamos a considerar como un modelo bíblico. Miren, estamos en una época, en la época de Samuel, en la que el pueblo se caracteriza por una práctica. ¿Alguien sabe cuál es? Que el pueblo hacía lo que bien le parecía. Estamos todavía en la época de los jueces o de los caudillos. Aún no llegamos a la época de los reyes. El pueblo hacía lo que bien le parecía. Y entonces, aunque no todas las cosas que aparecen en el contexto histórico de esta porción debemos aplicarla a nuestras vidas, hay principios que son universales para el cristianismo, para el pueblo de Dios, que siguen siendo útiles para nuestra labor de crianza. Así que, en primer lugar, me gustaría preguntarles, ¿cuáles son las complicaciones que tiene Ana en su labor de crianza para con Samuel? Complicaciones que ustedes con la lectura pueden notar. ¿Alguna? Fíjense, complicaciones que Ana enfrentó en la crianza de Samuel. ¿Alguien puede notar cuáles son las dificultades que se avecinan para esta mujer? ¿No? ¿Que ella es mayor? ¿Se habla de su edad? Creo que no, ¿verdad? Podría ser, no dice el texto. ¿Hermano? ¿Cómo ven? ¿Si es una dificultad o no? Que alguien tenga un hijo en un contexto familiar distorsionado. Tal vez hoy ya no se practica la poligamia, como sí se practicaba en el pueblo de Israel. Pero no hay muchos niños que nacen, se quedan con su madre o su padre y tienen una visión distorsionada de la familia, porque papá tiene otra familia tal vez, porque mamá tiene otra familia. Esa es una primera complicación que nosotros encontramos. ¿Otra? Aparte de la visión distorsionada del matrimonio que va a tener Samuel,
¿Qué otra complicación encuentran? Puede ser, ¿no? Y puede ser tal vez esa la razón por la cual mejor lo entrega al sacerdote Elí. No sabemos, pero otra complicación sí es que la familia es disfuncional, que la familia no es la familia modelo del Génesis. Vamos a ver algunas complicaciones que yo creo que muchos de ustedes pueden abrazar como complicaciones de su propia existencia. Inciso A, una primer complicación, es la llegada de un hijo en circunstancias que no favorecen una visión correcta ¿de quién? De la familia. O sea, ya desde el momento en el que el niño le dice tal vez papá al abuelito, mamá a la abuelita, a veces esto es por costumbre, pero cuando esto se da porque la ausencia del padre o la madre es algo palpable, entonces el niño tiene ya una visión incorrecta de lo que es la familia en el modelo de Dios. Y nosotros tenemos la tarea de ayudarlo a entender que aunque tal vez el abuelito o la abuelita están haciendo la labor que no les correspondía, el niño tiene que empezar a dimensionar qué es lo que Dios dice en su palabra tarde que temprano. Y esta mujer entiende muy bien que la llegada de su hijo es una llegada de mucha bendición, pero en circunstancias muy complicadas. Yo quisiera que levanten la mano quienes como niños sufrieron esta situación. ¿Podrían levantar la mano? Hay varios, ¿no? Hay varios que nacieron en una situación familiar compleja. Ahora, ustedes saben más que nadie que eso sí trae estragos para la vida, para el desarrollo del niño. Entonces, esa es una primera complicación que tiene Ana. El reto es ayudar al niño a tener una visión correcta de la familia, porque la familia es disfuncional. Hay otra mujer en casa, ¿o no? Hay otros hijos que no son de la mamá en casa. El padre, aparte, inciso B, es un padre ausente. Porque si ustedes ven la historia de Samuel, ¿quién fue la persona que siempre estuvo al tanto de Samuel? ¿Alguien se da cuenta en la lectura? Su mamá. Ella lo consagró. Cada año estaba al pendiente del niño, le llevaba la ropita. El papá cumplía con dar, tal vez el dinero, les repartía la parte de su ofrenda, como leímos en el pasaje, pero también está luchando con la ausencia del padre en la crianza. Elcana nunca aparece como protagonista en la crianza de Samuel. Él no oró por Samuel, él no lo consagró, él no invirtió nada en Samuel, él cumplió con el protocolo de ser un papá cumplido, dando el dinero, pero nunca se involucró en la vida de Samuel. Esto se puede deber a su cantidad de hijos también y a su vida centrada en sí mismo. Sabemos que Elcana era un hombre egocentrista porque a su mujer en cierto momento le dijo, capítulo 1, versículo 8, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Ven eso? Un hombre que piensa que él puede ser el centro de la felicidad. Un hombre egocentrista, un hombre que se centra en él mismo. Y ese es un obstáculo para muchos hermanos, para muchas hermanas en la crianza. Que tal vez papá es el hombre espiritual de la casa. Es el que quiere que se estudie la palabra, es el que impulsa a ir a la iglesia, es el que impulsa a hacer las cosas como Dios quiere, pero mamá no. Pero mamá no le pone atención a los niños. O al revés, la mamá es quien impulsa todo lo que tiene que ver con el desarrollo espiritual del niño, pero el papá no. Tal vez el papá dice, yo cumplo con dar el dinero, yo cumplo con llevarlos al médico, comprarle la ropa, y eso es suficiente. Esas son complicaciones que son palpables también en nuestra época, hermanos. Y Elcana es el vivo ejemplo de un hombre desobligado que no le pone la atención debida a su hijo o a sus hijos. No es el único ejemplo que tenemos en la Biblia. Tenemos el ejemplo de Timoteo, ¿se acuerdan? Un joven pastor que es elogiado como un hombre genuino de fe y gracias a la influencia de su abuela y a la influencia de su madre. No se menciona a su padre y lo más probable es que su padre fuera un inconverso y que no hubiese tenido ninguna influencia en la vida de Timoteo. Y así podríamos hablar de muchos otros personajes, como también es el caso de Agar con Ismael, ¿lo recuerdan? Que la mujer cuando vio a su hijo que estaba a punto de morir, clamó
y le dijo a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Y el punto es que estas dificultades siempre han estado presentes. Una tercera dificultad que yo encuentro en Ana es la falta de conocimiento de la palabra. Acuérdense, estamos en un tiempo en el que el pueblo hacía lo que bien le parecía. El libro de Samuel, aparte, indica que en aquellos días escaseaba la palabra del Señor. O sea, Dios ya no se le revelaba tanto a los hombres. Después de la muerte de Moisés, hubo algunos personajes que lideraron al pueblo, como fue el caso de Josué y algunos cuantos jueces, pero ya en este punto de la historia, la palabra del Señor estaba escaseando. Casi Dios no se revelaba, no había profetas. De hecho, Samuel llega a ser un profeta en medio de un tiempo de mucha escasez, así como Juan el Bautista. Y entonces esta mujer tiene esa dificultad. Por una parte, no hay sana doctrina. Por otra parte, los escritos sagrados en su gran mayoría probablemente están perdidos. Esto lo sabemos porque fue hasta la época del rey Josías que el rey Josías dijo, ¿qué estamos haciendo? ¿Se acuerdan? Porque encontró los documentos bíblicos que se habían perdido. Por eso hay una gran distorsión en la vida de David, en la vida de Salomón, porque tenían la tradición de manera oral, pero no tenían la ley, de manera oral como tradición, pero no tenían la ley por escrito, sino hasta el tiempo de Josías. Y entonces las dificultades son grandes. Yo no sé qué esté pasando usted como padre, como madre, o que haya pasado como hijo, pero estas dificultades son palpables. Aparte, yo no sé si Ana tenía el acceso al recurso económico. Por lo visto no, porque el que repartía la ofrenda y la comida para ir al templo y adorar, o al tabernáculo, ¿quién era? El padre, ¿no? Es lo que leímos en la historia. Así que esos son los elementos que complican la crianza de Samuel. Ahora, por otra parte, si pensamos en el sacerdote Elí, preguntémonos un poquito, ¿su familia en la fachada era una familia ortodoxa? O sea, convencional. Sí, papá, sus 2 hijos. ¿La fachada decía sus hijos sirven a Dios? Sí. En la fachada podríamos decir, él tiene la capacidad en cuanto al intelecto bíblico para instruirlos. También. Pero también nos vamos a dar cuenta que tener la capacidad no es sinónimo de ser eficaz en la crianza. ¿Se entiende? Hay un dicho popular en nuestros días que dice, hijo de pastores, los peores, ¿no? Y a veces es una realidad porque los pastores nos confiamos en nuestra capacidad, ¿no? Y damos por hecho que los hijos van a ser criados de manera efectiva. Por eso pongamos mucha atención a esta historia. Bueno, apuntando a ese primer punto, las complicaciones que existen, ¿alguien quiere agregar algo más? Aparte de una visión distorsionada de la familia, aparte de la ausencia de uno de los dos, papá o mamá, y aparte de la falta de conocimiento de la palabra, ¿qué otro obstáculo puede existir? ¿Agregamos otro o con eso es suficiente? Con eso es suficiente, ¿no? Punto número 2. Vamos a ver unas cualidades que demuestran la confianza que Ana tenía en Dios para criar a Samuel. Eso es muy importante. Cualidades que demuestran la confianza que Ana tenía en Dios para criar a Samuel. No basta con pensar que estoy confiando en Dios. No basta con pensar o con decir que yo confío en Dios para criar a mi hijo. O sea, hay que demostrarlo en las acciones. Sabemos que ese versículo no aparece en la Biblia, el de ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad que sí? No aparece en la Biblia. Pero pregunto, ¿es una verdad? ¿O no es una verdad? Sí, la Biblia nos dice que es una verdad en muchos pasajes. O sea, acercaos a Dios, ¿y qué dice? Y Él se acercará a vosotros. El hombre sí es responsable de aportar en su labor como cristiano. En nuestra santificación somos responsables. Y entonces vamos a ver algunas cualidades que demuestran la confianza que Ana tenía en Dios para criar a Samuel. Primero,
Inciso A, lo que encontramos en este pasaje es la dependencia a Dios en oración. Si algo caracterizó a esta mujer todo el relato que hemos considerado, es que esta mujer siempre estuvo orando por su hijo y a favor de su hijo. Ella dependía constantemente de Dios en oración. Vean conmigo el capítulo 1, por favor. Versículo 26. Aquí hablando con el sacerdote, dice el verso 26, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Esto se lo dice a Elí. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando al Señor. Por este niño oraba, y el Señor me dio lo que le pedí. ¿Usted ora por su hijo? ¿Por su hija? Es muy importante que lo haga desde que el niño ya está en la pancita de mamá. Es muy importante que usted ore por ese niño, por su futuro, por su fe, por su conversión, por su pareja. Que usted dependa de Dios en oración, en lo relacionado a la crianza del niño. Y eso es lo que vemos en Ana, esa es la primera cualidad. Pero hay una segunda cualidad. Inciso B. Poner en contacto al niño con el conocimiento de Dios. ¿Era capaz ella de enseñarle la palabra? ¿Era capaz ella de instruirlo de manera eficaz en la palabra? Tal vez no tenía los recursos. Hoy día podríamos decir que ya no es un pretexto, porque cualquier mujer, cualquier varón que tenga un dispositivo electrónico como este, que tenga una Biblia, que tenga acceso a una iglesia de sana doctrina, tendría las herramientas suficientes para criar a su hijo, ¿sí o no? Hoy no tendríamos el pretexto para decir no puedo. Tal vez no tengo la misma capacidad, pero sí tengo las herramientas al alcance. Ana no las tenía. Y Ana lo que hizo fue consagrarlo a Dios y ponerlo en contacto con la palabra de Dios. Lo más cercano a la palabra de Dios, ¿quién era? El sacerdote Elí. Y dice el versículo 27, por este niño oraba y el Señor me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también al Señor. Todos los días que viva será del Señor. Y adoró allí al Señor. No fue una decisión fácil, porque miren, las implicaciones de lo que hizo Ana eran las siguientes. Tenía que dejar al niño, después de destetarlo, con un sacerdote que no tenía muy buena reputación. Por eso digo, no hay que copiar todo exactamente de la mujer, porque estamos hablando simplemente de algunos principios. Implicaba no disfrutar tal vez al niño como ella quisiera, pero ella estaba confiada en que consagrarlo a Dios era la mejor decisión y que ponerlo en contacto con la palabra de Dios era lo mejor. Quiero decir algo muy importante, hermanos, con respecto a esto de poner a los niños en contacto con el conocimiento de Dios. Y lo digo con mucho respeto y con mucho amor. A veces pensamos que el niño no comprende cuando viene a la escuela dominical o cuando viene al servicio. Pero pregunto, ¿el niño comprende? ¿Por qué comprende? Porque el niño no es un animalito, porque el niño es imagen y semejanza de Dios. A veces, hermanos, los tenemos con dispositivos en el culto. A veces los tenemos con sus carritos, sus muñequitas. Y pregunto, ¿es bueno que el niño juegue o no? De hecho, jugar forma parte del desarrollo de un niño, ¿sí o no? Pero hay que enseñarles que todo tiene su tiempo. No queremos ser sectarios con los niños tampoco, porque algunos hemos tenido tal vez infancias desagradables en el contexto sectario. Pero todo tiene su tiempo. El niño debe cantar, el niño debe reflexionar, al niño se le debe cuestionar sobre la palabra con amor, con delicadeza, con perseverancia, ser perseverantes con el niño. Pero debemos considerar, hermanos, que muchas veces a los niños los queremos poner en contacto con la palabra cuando llegan a la adolescencia, cuando ya están pasando por dificultades, cuando ya se avecina tal vez un yugo desigual, cuando ya pueden tener contacto con las drogas, cuando ya pueden tener contacto con el exterior. Y a veces lo que hacemos también equivocadamente es decir, bueno, pues mi niño no va a estudiar en ninguna escuela pública, lo voy a tener en casa. Pregunto, ¿eso es malo? ¿Que el niño estudie en casa es malo?
No es malo, pero ¿es realmente la solución? No, porque el mal no está afuera. El mal está en el corazón del hombre. ¿Y el niño es malo por naturaleza o no? Sí, entonces no basta con retraerlos, sino también ponerlos en contacto con la verdad. Porque de otra manera simplemente estamos retrasando lo inevitable, que una criatura pecaminosa tenga contacto con el exterior y se desarrolle en cuanto a su pecado. Pero si no trabajamos en el contacto con la palabra, el niño, la niña, nunca van a conocer a Dios, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces es muy importante que tomemos muy en serio. No pensar que las maestras de escuela dominical tienen la tarea total de hacer la labor de la palabra. No pensar que mi hermano Gama o Gris, que están encargados de esta labor, son responsables de la crianza intelectual y espiritual del niño. Es simplemente un apoyo insignificante en comparación a lo que usted como madre y padre tendría que hacer con el niño. El niño tendría que estar reflexionando ya sobre la palabra. Hay cantos para que ellos reflexionen, hay historias para que ellos reflexionen. Incluso yo estoy convencido que el niño debería traer una Biblia, tal vez de puros dibujitos, pero empezar a considerar en su mente que él viene a la iglesia para estudiar la palabra, para adorar a Dios. ¿Se entiende la idea, hermanos? Otra cosa importante, Ana consagró su hijo a Dios para el conocimiento de Dios. Muchas veces los padres cristianos estamos preocupados por la carrera de nuestros hijos. Y es correcto, es normal, porque forma parte de lo que significa preocuparnos por ellos. Pero hay padres que están totalmente ansiosos porque sus hijos sean exitosos, sean buenos empresarios, tengan una gran profesión, sean buenos médicos, docentes, lo que sea, ingenieros, y lo logran. Llegan a tener su carrera, llegan a tener una estabilidad económica, pero nunca invierten con la misma ansiedad y perseverancia en que sus hijos, hijas, lleguen a tener contacto con Dios. ¿Y qué es lo que vemos hoy en el cristianismo, hermanos? Padres ya con hijos mayores, o que rebasan la adolescencia y acercándose y dicen, es que no sé qué pasó. Yo me esforcé, yo lo puse en contacto con la palabra, vaya. Pero a veces se piensa que ponerlo en contacto con la palabra era ponerle los cantos de Juan Bonilla, ¿no? O llevarlo a la escuela dominical. Pero el niño nunca ha tenido conciencia realmente de lo que es el Evangelio. Digo, tampoco somos Dios, pero sí tenemos que confiar en que en toda labor hay fruto y que Dios bendice cuando nosotros somos fieles en lo que Él nos encarga, hermanos. Bueno, eso es lo que encontramos aquí. Esta mujer lo puso en contacto con la palabra de Dios. Porque el sacerdote, ustedes recordarán, tenía la responsabilidad de instruir con la palabra. Era su función, no era la función del profeta. El profeta hablaba lo que Dios le revelaba, pero el sacerdote tenía que instruir a partir de lo que estaba contenido en el texto sagrado. Otra cosa que encontramos como una cualidad de esta mujer que confía en Dios, inciso C, es invertir la vida en Samuel, en lo que a Dios se refiere, y parece un poco repetitivo, pero quiero que vean conmigo el capítulo 2, por favor. Versículo 11. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba al Señor delante del sacerdote Elí. Lo dejaron ahí, ¿no? ¿Ya servía el niño a Dios? Sí. Vean más abajo, versículo 18. El niño creció. ¿Qué dice? Y el joven Samuel ministraba en la presencia del Señor, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año. ¿Perseveraba esta mujer en la creencia de su hijo? En que el niño siguiera sirviendo a Dios. Ese trajecito que le hacía, hermanos, muy probablemente era un vestido específico para que él siguiera sirviendo en el tabernáculo de reunión. A veces nuestros niños no tienen Biblia, nuestros jóvenes no tienen Biblia, y los padres lo ven como un gasto. No lo tenemos que ver como un gasto. ¿Qué es eso? Una inversión. A veces estamos más preocupados porque tengan zapatos de marca, hermanos, y no tienen Biblias más que las que tal vez tienen con papel estraza, que valen 60 pesos. Y la pregunta es, hermanos, ¿sí tenemos para invertir en ellos? No solamente el dinero,
sino también el tiempo. A veces confundimos la inversión de tiempo. Y aunque hay que llevarlos a pasear, aunque hay que llevarlos al parque, aunque hay que comprarles juguetes, también hay que invertirles tiempo en la instrucción, en la consagración a Dios. Eso es muy importante. Por eso, inciso C, como Ana, hay que invertir en la vida de Samuel, en la vida de los niños, en lo que a Dios se refiere. Ahora, aquí ya vamos a buscar algunos pasajes más enfáticos. Punto número 3. Si hay preguntas puede levantar su mano, o algún comentario. La dinámica es que tenemos un micrófono inalámbrico para que se escuche en la transmisión también, ¿sale? Israel se los va a pasar. Número 3. ¿Cómo saber que mi trabajo de crianza va bien? Tal vez usted se está preguntando, ¿y cómo sé que estoy bien con mis hijos? ¿Cómo me puedo dar cuenta a partir de este modelo que mi niña, mi niño, mi adolescente está siendo bien criado? Esto es muy importante. Inciso A. Porque mis hijos sirven a Dios. Algunos dirán, sí, pero está chiquito, apenas tiene 4 años, hermano. ¿Puede servir a Dios? Sí puede servir a Dios. El solo hecho de que usted le diga a mi hijo, te voy a dar 10 pesos, y de esos 10 pesos vas a guardar 5 pesos para darlo a la ofrenda, ¿lo estimula a servir a Dios o no? El solo hecho de que le diga a usted, en los cantos yo quiero que cantes, ¿sale? Te vas a aprender este cantito, ¿es servir a Dios o no? Todos los niños pueden servir a Dios. Y usted pregúntese, ¿mi hijo realmente está sirviendo a Dios? ¿Mi hija realmente está sirviendo a Dios? Vea conmigo lo que dice el 2:11. Ya lo leímos, pero dice que el niño era pequeñito. ¿Qué hacía? Ministraba al Señor. Versículo 18 del capítulo 2, todos juntos. Y el joven Samuel ministraba en la presencia del Señor. Sí, no queremos que sea un niño pastor, ¿verdad? Porque no creemos en eso. Un niño no está capacitado para ser un pastor, un maestro, pero ¿puede servir a Dios, sí o no? Sí puede. Esa es la primera cosa que usted debe considerar. ¿Mi niño realmente está involucrándose en servir a Dios? ¿Lo estoy guiando a que lo haga? En la medida de sus limitantes, ¿no? Vuelvo a reiterar, porque tienen limitantes. Pero sí pueden servir a Dios. Que el niño se acostumbre que hay que servir a Dios. Que el niño se acostumbre que hay que servir al prójimo. Que en la iglesia y fuera de la iglesia hay que estar siempre dispuestos a servir. Inciso B. ¿Cómo sé que mi crianza va bien? Bueno, lo sabemos por el modelo, porque sirve a Dios el niño. Inciso B. Porque mis hijos tienen buen testimonio ante los demás. Aunque esté chiquito, A veces el niño tiene mal testimonio ya con la iglesia, ¿no? Es el más chilloncito. No me refiero al de John porque está muy chiquitito, ¿verdad? Todavía no tiene mal testimonio y el domingo anterior se portó muy bien. Pero me refiero a niños que ya tienen una conciencia despierta, ¿no? Niños que ya saben lo que está bien y lo que está mal. Y que a veces el hecho de que el niño sea desordenado es simplemente un reflejo de que el niño no está siendo bien guiado. Yo conozco, hermanos, a niños muy pequeñitos, en verdad, muy pequeñitos, de 2, 3 años, que se comportan muy bien en el servicio y no es fruto de la suerte. Es que los padres han invertido tiempo en trabajar con ellos, en decirles, cuando te sientes aquí debes estar muy tranquilito. Sí, al principio se va a batallar. Ahora, pensando en niños más grandes, ¿mi niño tiene buen testimonio? ¿Mi adolescente? ¿Mi jovencita? ¿Mi jovencito tiene buen testimonio? Esto es muy importante, hermanos, porque parece a veces absurdo, pero sí podemos detectar los demás cuando un niño tiene el hábito de ser berrinchudo, cuando un joven está habituado a hacer su voluntad. Haga esto como ejercicio, acérquese con un hermano de confianza y dígale, ¿cómo ves a mi hijo? ¿Cómo ves a mi hija? ¿Crees que su actitud refleja realmente una crianza correcta? ¿Cree usted que mi hijo realmente refleja un testimonio bueno, que refleja que yo estoy invirtiendo en él lo correcto? Porque miren lo que dice el capítulo 2, hermanos, versículo 20. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, todos juntos, el Señor te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió al Señor. ¿Buen testimonio o no? ¿Por qué Pablo se llevó a Timoteo? ¿Alguien se acuerda? Porque la iglesia dio buen testimonio de él. Porque muchas veces, hermanos, nuestros hijos,
y obviamente creo que aquí no hay ningún caso, pero son como los hijos de Elí, en verdad. Y eso es muy triste porque se daña mucho el contexto de la iglesia, el contexto del reino de Dios. ¿Cómo sé que mi crianza va bien? Inciso C, porque mis hijos tienen conciencia de la palabra. A veces simplemente el hecho de que un niño te diga, me aprendí un versículo, refleja que el niño está teniendo un poquito más de conciencia sobre la palabra. El que un niño te cuente una historia bíblica, el que un niño diga, creo que eso está mal, porque eso no lo quiere Dios, refleja que hay una labor de crianza eficaz en cuanto a la palabra. Apenas hablaba con una niña muy chiquita, ¿no? Y a la niña le pegaron una cachetada en la escuela. Y me venía platicando su problema. Y yo le decía, ¿y qué hiciste? Me dijo, pues me aguanté y ya no le pegué a la niña. ¿Y por qué? Bueno, porque me han enseñado en la iglesia, mis papás, mis abuelos, que Cristo dice que no hay que pegarle a los enemigos. Tal vez no entendía mucho de lo que decía, pero había una conciencia ahí que refleja que el niño está siendo atendido con la palabra. Así que, hermanos, también eso es importante, que mis hijos reflejen conciencia de la palabra. 3:19, por favor. Y Samuel creció, como sus niños van a crecer, y el Señor estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Tenía conciencia de la palabra o no? Sí, no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Es muy importante ser prácticos en esto, hermanos, muy importante. Punto número 4, y con esto voy a terminar y podemos tal vez hacer algunas preguntas si lo desean. Engaños, aquí es importante ver esto, engaños que nos hacen pensar que estamos esperando en Dios. ¿Se entiende? En la crianza de nuestros hijos. O sea, cuando alguien dice, yo estoy confiando en Dios, pero realmente se está engañando. ¿Se entiende la idea? Alguien que dice, mi esperanza es Dios, yo confío en Dios, pero que tal vez desde una perspectiva más profunda, este hermano, esta hermana, este matrimonio, se están engañando y realmente no están confiando en Dios. Porque vamos, como ya lo dijimos al principio, es más que decir confío en Dios. Es más que pensar yo confío en Dios. Sí necesitamos acciones prácticas que demuestren que yo estoy confiando en Dios. Voy a mencionar tres cosas que son un engaño y que muchas veces pensamos, estoy confiando en Dios, mi esperanza es Dios. Inciso A, tener a nuestros hijos en un ambiente religioso, pero sin sembrar en ellos el conocimiento de Dios. Pregunto yo, ¿lo que hacemos el domingo es un ambiente religioso, sí o no? ¿Verdad que sí? Tal vez ustedes dicen, para mí no. Para mí es un ambiente de amor, de relación con Dios. Pero para el niño, ¿qué es? El niño aún tal vez no es creyente, ¿eh? El niño tal vez no ha dimensionado mucho de lo que significa adorar a Dios. Para él venir a la iglesia, ¿qué es? Tener una religión, en el sentido de lo que significa religión convencionalmente, ¿no? Para el niño es un ambiente religioso, un modo de vida que sus padres le están enseñando, nada más. Pero tener a nuestros hijos en un ambiente religioso no significa que mis hijos conozcan a Cristo. No significa que ellos tengan en su cabecita, en su corazón, el conocimiento de Dios. Damos por hecho eso, y los pastores damos por hecho eso. O sea, ¿cuántos hijos de pastores son el reflejo de eso, no? El niño pasaba a cantar especiales, al menos en las iglesias bautistas es muy común. El niño tocaba un instrumento, el piano, la guitarra, pasaba a recoger la ofrenda. El niño estaba en la iglesia, pero el niño nunca tuvo conciencia de lo que era la palabra de Dios. Y esto lo encontramos, por ejemplo, en Elí. Elí, el sacerdote, es el vivo ejemplo de que él está engañado. Él es el cumplimiento de ese dicho mexicano que dice, luz de la calle y oscuridad de su casa. Vean lo que dice el verso 2, hermanos. 2:12. ¿Quién lo quiere leer en voz alta, por favor? Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. No tenían conocimiento del Señor. ¿Por qué eran impíos? Porque no tenían conocimiento del Señor.
el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Su padre tenía conocimiento del Señor? ¿El sacerdote tenía conocimiento o no? Ahora yo quiero que vean algo, hermanos, que el modelo del sacerdote Elí es el ejemplo de Samuel. Porque cuando Samuel es grande y tiene hijos, ¿qué es lo que pasaba con el pueblo? Le reclamaban, tú eres un buen hombre, pero tus hijos son tremendos. ¿Es el ejemplo de quién? De su maestro, ¿no? No es que Samuel todo lo hizo bien tampoco. Pero vean que aquí estos hombres son impíos, no tenían conocimiento del Señor, y lo que Elí pudo haber hecho con Samuel, no lo hizo con sus hijos. Esto es muy importante. Instruimos a mucha gente. Damos consejería a muchas personas. Pero nuestros hijos realmente están abandonados. Los pastores sufrimos mucho de eso, ¿eh? Yo no tengo hijos, gracias a Dios, y tal vez por eso no me los da. Porque tal vez, si yo tuviera hijos, tal vez no sería lo que Dios quisiera, ¿no? Yo no lo sé. Pero los pastores, los maestros, los cristianos, sufrimos mucho de eso. Que nuestros hijos están abandonados en cuanto al conocimiento de Dios, porque damos por hecho que ellos al venir a la iglesia, al aprenderse los himnos, los cantos, ¿no? Al pasar a la escuela dominical, al estar en un ambiente de creyentes, ellos conocen a Dios, tienen conocimiento de Dios, y no es así. Porque tal vez el niño no conoce a Dios. Pregúntele usted al niño con profundidad. Yo he hablado con muchos hombres, mujeres ya adultos, y que llegan a la iglesia tal vez, o se acercan a mí y me dicen, hermano, yo tengo añísimos conociendo al Señor. Es más, mis papás fueron pastores. No, fíjese que mi abuelita, yo nací en cuna cristiana, que por cierto ya no las venden, ya se agotaron. Pero nacieron en cuna cristiana. Y cuando les digo, y bueno, ¿y qué cree usted del Evangelio? A veces sin preguntarles, me pasó apenas que una persona me dijo eso y me dice, no, pues aquí lo importante, hermano Carlos, es que nos esforcemos porque todos queremos llegar al cielo. Entonces yo no dije nada en ese momento, pero esa expresión reflejó que este hombre de cuna cristiana realmente no conocía a Dios. Porque al decir, mis esfuerzos me tienen que llevar a Dios, estaba diciendo que la salvación era por obras. O simplemente preguntarles qué es el Evangelio. Las respuestas dejan mucho que refleja su escasez de información sobre Dios. A veces dicen, no, pues el Evangelio es el amor de Dios. El Evangelio es la palabra de Dios. No hay una respuesta muy clara, hermanos. Y esto es el reflejo de que el cristianismo, en cuanto a su labor de crianza, da por hecho que los niños son cristianos porque se bautizaron en las iglesias, porque convivieron con los jóvenes de la iglesia, pero no hay una conciencia de la palabra. Por eso no nos espantemos cuando nuestro hijo o nuestra hija, ya grandes, siguen haciendo las cosas que a Dios le desagradan. No se hizo algo bien, algo se hizo mal, ¿se entiende? Porque nos engañamos en nuestra cabecita, hermanos, los papás. Nos engañamos y nos gusta engañarnos. Estamos haciendo las cosas bien, pero lo más importante, nunca lo pusimos en práctica. Inciso B. Otro engaño que nos hace pensar que estamos confiando en Dios. Pensar que exhortar, fíjense, pensar que exhortar suple la necesidad de ¿qué? De la disciplina. Ya nuestro hermano Gama nos ha explicado muchas veces qué es la disciplina. La disciplina no es castigar. La Biblia nunca dice que Dios castiga a sus hijos. A sus hijos Dios los disciplina. Castigar es la palabra griega dicotomen, producir un corte, una disección, una división en la piel. Es la imagen de un hombre latigando a su esclavo. ¿Dios castiga a sus hijos? No. Ahora, en el Antiguo Testamento se usa la palabra castigo, pero ya hablaremos de esa palabra hebrea después. El punto es que en el Nuevo Testamento, donde se utiliza esa referencia, la palabra utilizada es disciplina, pedía, de donde viene pedagogía, de donde viene la palabra instrucción, nutrición. La disciplina va más allá de palabras, hermanos. Siempre pongo este ejemplo. Si el niño está jugando con una pelota en el culto, ya de entrada eso está mal, ¿no? Porque es el culto. Sí, pero es niño, no importa, es culto. Puede llevarlo después al parque. Aquí es el culto al Señor. Y si el papá le dice, mijo, deja de jugar con la pelota, el hermano Carlos ya nos dijo, hasta nos van a expulsar de la iglesia, ¿no? No es cierto.
Y el niño sigue jugando, porque el niño está habituado a no obedecer. Porque papá le ha enseñado que hasta que papá explote, el niño reacciona. Y entonces el niño tira el proyector, ¡pum! De por sí ya casi ni sirve, ¿no? Pero lo tira. Todavía no tenemos las pantallas. Y papá se pone rojo, morado, amarillo, mamá también. Y le gritan al niño, es que te estamos diciendo. Y como para que los hermanos vean que ellos son papás bíblicos, se lo llevan al baño y paz, paz, paz. Y el niño no sabe ni qué pasó, ¿no? Y ahora, estos nunca me pegan, nunca me regañan. Y entonces, el papá piensa, ya discipliné a mi hijo. Gracias, Señor, ¿no? Quedé bien con los hermanos. Y el niño llega a casa, ¿se le olvidó o no? Sí, el niño ya se pone a ver la tele, a jugar otra vez, tirar más proyectores. Y papá simplemente dice, hermanos, ¿cuánto les debo? No, pues el proyector vale 20,000, hermano. Bueno, es que nos hacen falta, ¿no? Y le paga a la iglesia. ¿Qué aprendió el niño? ¿Sí aprendió algo? Que papá resuelve las crisis después de enojarse. Que es nada más cuestión de quedarse calladito, esperar, aguantar una nalgada, y papá lo resuelve. 20 años después, el niño agarra el coche de papá, no tiene licencia, papá no le ha enseñado a manejar, se lo lleva. Conclusión, lo choca, mata a alguien. ¿Qué dice papá? ¿Por qué hiciste eso? Le vuelve a gritar, ya no le pega porque ya no le va a pegar. Le grita bien feo, papá tal vez llora, el niño se espanta, pero ¿qué pasa? Papá dice, yo te llamo al seguro. ¿Quién paga el carro? Papá. Y si mata a alguien, en algunos casos extremos, llaman a sus influencias, ¿no? Oye, fíjate que Junior acaba de atropellar a una persona, ¿qué podemos hacer? ¿Qué aprendió el niño? Lo mismo. Y son precisamente las personas que más tienden a la destrucción personal. Personas que no han sido disciplinadas. Así era Elí. Yo quiero que vea que Elí pensaba que ejecutar la disciplina era exhortarlos fuerte. Vean lo que dice el capítulo 2. Bueno, les contextualizo. Los hijos de Elí lucraban con el pueblo, ¿se acuerdan? Decían ellos, un cachito para acá, un cachito para acá, ¿no? Se quedaban con carne del sacrificio, lucraban con las ofrendas del pueblo. Aparte eran mujeriegos, se acostaban con las mujeres afuera del tabernáculo de reunión. Eran hombres impíos en extremo. Y vean lo que dice el versículo, capítulo 2, versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Pregunto, ¿todos los papás saben lo que hacen sus hijos o no? ¿Cómo ven? O sea, siempre nos enteramos, ¿no? O se enteran. Mi mamá siempre se enteraba. Mi papá siempre se enteraba, más mi mamá. Pero ¿saben o no saben? Pero los papás tienen la habilidad de minimizar las cosas. Sí, pero es que mi hijo, o sea, mezclan mucho el sentimiento, el apego emocional. Sí, pero es que lo hace porque está chiquito. Sí, pero va a cambiar. No, es que fíjate que falleció su abuelito, su abuelita. O es que no está papá en casa, por eso es así. Tendemos a minimizar las acciones, ¿se entiende? Y Elí escuchaba cómo sus hijos dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. 23. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo del Señor. Miren, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra el Señor, ¿qué dice? ¿Quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Señor había resuelto hacerlos morir. Pregunto, ¿lo que hizo Elí fue suficiente? ¿Los regañó, sí o no? ¿Los exhortó, sí o no? Se sentó con ellos y les dijo, quiero platicar contigo, ¿sí o no? ¿Pero hubo disciplina? Ahora, ¿qué demandaba la ley para los hijos de Elí? Siendo honestos. Y era la muerte, ¿no? O sea, no era siempre inmediatamente la muerte. Sí había un proceso donde los ancianos del pueblo intervenían, pero ya en casos donde los hijos no escuchaban para nada, tenían que ser sentenciados. Al menos tenía que quitarlos del sacerdocio, ¿o no? ¿Lo hizo? Quiero preguntarles, ¿por qué creen ustedes que Elí dijo, no, yo los regaño, pero quitarlos del sacerdocio, no? ¿Por qué creen ustedes que hizo eso? Por lo mismo que un padre regaña a su hijo
y no le quita ciertos beneficios. No, sí lo voy a regañar, pero que deje la escuela, no. No. Yo quiero que termine su carrera. A veces, hermanos, es mejor que el niño pierda un año de carrera. Es mejor a veces incluso que no estudie, si no está aprovechando lo que le dan los padres para que pueda entender lo que significaba ese sacrificio. Y Elí dijo, mis hijos que sigan como van, ya hablé con ellos, no los disciplinó, él pensó en su mente, ya hice lo que me toca. Pero vean lo que dice más abajo, verso 27. Y vino un varón a Elí y le dijo, así ha dicho el Señor, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Pregunta, verso 29, todos juntos. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Qué dice? Y has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Cómo los honraba? Engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. El pensamiento de Elí era, es que si los quito del sacerdocio, ¿qué van a comer? Ellos no saben hacer otra cosa más que estafar a la gente en el templo, ¿no? ¿De qué van a comer? Mejor que estén bien sanos, bien gorditos, pero ya, mi regaño es suficiente. Ahora, ¿Dios había resuelto quitarles la vida, sí o no? Y hay un mandamiento, hermanos, que sigue vigente para nosotros, que en la justicia del reino sigue siendo vigente. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien. ¿Para qué más? Para que seas de larga vida sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Pregunto, cuando un hijo deshonra a sus padres y los padres apoyan esa deshonra, ¿ese hijo está en riesgo o no? Sí, hermanos, puede perder la vida. Le va a ir mal para empezar. En todo lo que haga le va a ir mal. En su matrimonio, en su economía, en todo. En su salud. Y aparte su vida está en riesgo. Ahora, quiero que noten otra cosa. Cuando estos muchachos se portaban mal, ¿a quién confrontó Dios? ¿A ellos? Porque ¿saben qué, hermanos? El mayor problema, ¿quién era? Era el papá. O sea, él era el mayor responsable. Sus hijos son responsables ante Dios. Pero los papás son responsables de lo que Dios les ha encomendado. ¿Se acuerdan de Sansón? ¿Cuáles fueron las instrucciones del ángel para la madre y el padre de Sansón? Que no tome vino, que no coma cosa inmunda, que no se case con ninguna mujer pagana. ¿Y qué hicieron los papás? Sansón llegó, me gustó una muchachona y me caso a tal fecha. Si van, ahí los espero, ¿no? Como muchos jóvenes le hacen, ¿no? No preguntan, ¿me puedo casar? No, ellos dicen, ya me voy a casar. Si van a la boda, pues es tal fecha, ¿no? Y si pueden pagarla, también. Estaría muy bien. El punto es que Sansón les dice, me gusta una muchacha. ¿Qué hicieron los papás? Le dijeron, no, como, pues no, pues sí filistea. Pero fueron a la boda, consintieron la boda, pues ya qué hacemos, ¿no? No les preocupó Dios. Después, ¿tomó vino Sansón? Tomó vino. Es más, ni estuvo con la mujer, la perdió el mismo día. ¿Se dan cuenta cómo no le fue bien? Para que te vaya bien, dice el mandamiento. Después se encontró un león muerto, bueno, mató al león, ¿no? Después regresó y el león estaba muerto y ¿qué tenía en la boca? ¿Se acuerdan? ¿Podía comer eso? Era cosa inmunda. ¿Comió? ¿Sus papás también? Sus papás también. Ellos eran responsables ante Dios. También déjenme decirles algo, hermanos, que el éxito de Juan el Bautista radicaba mucho en la labor de sus padres. Que en cierto punto también la labor de crianza que Dios le encargó a María y a José radicaba en que ellos cumplieran con lo que Dios les ordenó. Miren, la vida de José, el padre de Cristo, tal vez no parece muy relevante porque no aparece en su ministerio, pero José cumplió como proveedor, ¿sí o no? Cumplió como protector del niño. Él lo rescataba, se lo llevó a Egipto, lo subió otra vez a Nazaret. Él fungió como un hombre justo. Pero sí es muy importante considerar que cuando nosotros exhortamos, no precisamente estamos disciplinando. Regreso al niño que tiró el proyector, ¿no? Si el papá ve que el niño tiró el proyector después de que le dijo no lo hagas, yo sugiero que al niño no se le regañe en público. Yo sugiero que el papá lo lleve a casa y en casa lo exhorte con mucha seriedad. Que si le va a dar una nalgadita, que lo haga con tacto, porque tampoco lo va a matar, ¿verdad? Y la Biblia dice, pues no con furia. El papá debe estar ya con templanza, tranquilo. Y después tiene que decirle al niño, mira, mijo,
el proyector vale tanto, yo no lo voy a pagar. Yo sé que tienes 6 años, pero todos los domingos te voy a traer a las 9:30 de la mañana y le vas a ayudar a los hermanos que venden los dulces allá afuera. Y yo te voy a pagar durante 2 años ese proyector, pero tú te lo vas a ganar. ¿O sabes qué? Si es más grande, te vas a ir con el hermano Alfredo. Y el hermano Alfredo te va a pagar 50 pesos el día, pero vas a juntar para ese proyector. Vas a cargar las pacas de sancocho, la chuleta, la costilla. ¿O no es verdad, hermanos? O te vas a ir con el hermano Frank. Te vas a ir con el hermano Frank y le vas a hacer toda la limpieza del restaurante y él te va a pagar lo que él considere. Y cuando juntes, me vas a pagar lo que le acabo de dar a la iglesia. No, pero está chiquito, hermano, ¿cómo cree? ¿Y si se resbala? ¿Y si le pasa algo? No, pobrecito, mi niño no está por eso. Yo ya sufrí mucho y no quiero que él sufra. Pero pregunto, ¿le hace bien al niño o no? Bueno le es al niño, dice un texto, llevar el yugo desde temprano. ¿Es bueno que un niño trabaje? Es bueno que un niño trabaje, no que lo explote, ¿eh? No quiero ver a los niños en el semáforo en la salida del culto. Pero es bueno que el niño tenga un trabajo o no. Tal vez sin ganancia. Es más, yo le aconsejo, si su adolescente trabaja, que le dé todo el dinero a usted. Y usted dele lo que crea conveniente. Él no necesita dinero. ¿Quién da la comida? ¿Quién da los medicamentos? ¿Se entiende, hermanos? Es muy importante que empecemos a hacer cambios. Pensar que exhortar suple la necesidad de la disciplina es un engaño. Vean también el 3:13. Aquí Samuelito recibe revelación de Dios, se acerca al sacerdote, Elí ya se las huele de que Dios lo va a enjuiciar, y en el 13 Samuel le dice lo que Dios le dijo sobre él. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. ¿El papá era consciente de la maldad de sus hijos y del encubrimiento que él estaba haciendo? Él era consciente. Se engañaba, ¿no? Pero él era consciente. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y ¿qué dice? Y él no los ha estorbado. En verdad, hermanos, tiene que estorbarle a su hijo. Póngase como un muro. Usted honre a Dios porque el texto dice también yo honro a los que me honran. No le estoy diciendo que actúe como sectario, que le amargue la vida al jovencito o al niño, pero sí le tiene que estorbar. Apenas exhorté a una persona hace unos meses que me decía, hermano, fíjese que mi muchachito está trayendo una muchacha a la iglesia, no es cristiana, es su novia, pero hermano, ojalá usted pudiera orar para que ella se convierta. Y la hermana pensó que yo dije, sí, hermana, ¿cómo no? Le dije, hermana, ¿podemos platicar allá arriba tantito? Y le dije, mire, hermana, usted está destruyendo la vida de su hijo. ¿Cómo es posible que usted permita que su hijo tenga una novia a su corta edad? Y aparte, que sea una muchacha que ni siquiera conoce a Cristo. ¿Usted quiere que su hijo se destruya? Y se lo tuve que decir enfrente de su hijo, porque el muchacho ya estaba también convencido de esa mentira. Pero sí nota cómo los padres no le estorbamos. Así que, inciso B, vuelvo a reiterar, no piense que exhortar suple la necesidad de la disciplina. Inciso C. Tercer engaño, por el cual pensamos que estamos haciendo las cosas en Dios. Pensar que consentir el pecado de nuestros hijos es equivalente a ser misericordiosos. Creo que este pasaje ya lo leímos, pero el punto es que Elí consentía el pecado de sus hijos, como muchos papás consienten el pecado de sus hijos, lamentablemente. Y lo hacen con el engaño que dice, es que tengo que ser amoroso con él, es que tengo que ser misericordioso. Pregunto, hermanos, ¿tenemos que ser misericordiosos? ¿Tenemos que ser amorosos? Sí, pero eso no significa consentir el pecado, porque Dios es misericordioso con nosotros, hermanos, pero Dios no consiente nuestro pecado. O sea, Dios a veces deja que suframos las consecuencias y cuando es necesario Dios se involucra con su amor, su misericordia. Pero ser misericordioso no significa mi hija tiene un novio no cristiano. No, yo tengo que ser misericordioso. Pásale, mijo. ¿Y cuánto tiempo llevan de novios? No significa eso. Usted tiene que estorbar, aplicar la disciplina con su hija, con su hijo, y hacerle ver que eso no viene de Dios. Y estorbar. No tiene que abrir la puerta a nadie. No tiene usted por qué acceder a nada. Y tiene que ser misericordioso en los límites que significa la misericordia.
en las limitantes de lo que significa el amor. Sí, es que mi hijo a veces echa una cervecita aquí en casa, pero ya está grande, ya tiene 18. No tiene la misma fe que yo. No tiene por qué permitir eso, es su casa. Usted tiene que ser misericordioso y amoroso, pero a la manera de Jesús. ¿O Jesús permitió que se lucrara en el templo? Nunca permitió eso. ¿Alguna vez Jesús toleró el pecado? No lo toleró. Era misericordioso con el pecador, siempre y cuando el pecador también estuviese dispuesto a escucharlo y a venir a él. Así que, hermanos, no pensemos también que consentir el pecado de nuestros hijos es equivalente a ser amorosos y misericordiosos, porque ese es un engaño que nos impide tener éxito en la labor de crianza. Ahora, hay papás que dicen, mis hijos ya están casados. Quiero preguntar, ¿aún puede usted lograr mucho o no? ¿O ya está perdido el caso? Sí puede lograr mucho, ya no los puede disciplinar, ya no es la autoridad, pero aún puede usted estorbar, aún puede usted aconsejar, aún puede usted honrar a Dios, aún puede decirle, mira hijo, hija, estás grande, estás casado, pero eso no está bien. Y en ese sentido yo no voy a ser partícipe de esa decisión, ni te voy a apoyar en esa decisión. ¿Se entiende? Sí podemos ser influencia, hermanos. Bien, ya terminamos. Hay preguntas, hermanos, comentarios. Termino diciendo, Dios es nuestra esperanza. Confiemos en Dios, pero actuemos de manera que se refleje que Dios es nuestra esperanza. ¿No hay preguntas, comentarios? Por aquí tenemos el micrófono. ¿No? Bueno, vamos a tomar un receso de 10 minutos. Que Dios les bendiga, hermanos.